Buen día, me complace muchísimo exponer sobre el tema de los triglicéridos. Mi grupo es el grupo 2 y está compuesto por Daniel Hidalgo, Rancel Martínez, Stacy Pérez, Maciel Ceniz y su servidora Melanie Rivera. Los temas que vamos a estar tocando en la exposición sobre los triglicéridos es la definición y clasificación, los ácidos grasos que contienen, su formación, niveles, síntomas y consecuencias, y qué provoca y cómo contrarrestar los altos niveles de los triglicéridos. Antes de empezar, quiero leerles una cita de Albert Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ahora sí, a lo que venimos. ¿Qué son los triglicéridos? También llamados triacilgliceroles. Son compuestos que en cada uno de los grupos OH del glicerol forman un éster con un ácido graso. Si los componentes de los tres ácidos grasos de un triglicérido son los mismos, este compuesto se llama triglicérido simple. Los triglicéridos mixtos, por otra parte, contienen componentes de 2 o 3 ácidos grasos diferentes y son más comunes que los ácidos grasos simples. No todas las moléculas de los triglicéridos de un solo origen son necesariamente idénticas. Las sustancias tales como la manteca de cerdo o el aceite de oliva, por ejemplo, son mezcla de varios triglicéridos. Entonces, la mayor parte de la grasa presente en los alimentos lo está en forma de triglicéridos. No obstante, existen otros componentes grasos como los que están aquí, que son esteroles, fosfolípidos, etcétera, pero estos son minoritarios realmente. Los triglicéridos sólidos o semisólidos a temperatura ambiente se le llaman grasas. Estos se obtienen por lo común de animales y están compuestos principalmente por triglicéridos con componentes de ácidos grasos saturados o que tienen un solo enlace doble. Los ácidos grasos saturados se empacan estrechamente y así imparte a los triglicéridos un punto de fusión relativamente alto, lo que causa que sean sólidos a temperatura ambiente. Entonces, la subdivisión de los gliceroles. Estas se clasifican en simples y en mixtos. Los simples tienen el mismo ácido graso enlazado en cada uno de los 3 átomos de carbono del glicerol. Aquí pueden ver 2 ejemplos de los simples y de los mixtos. Un ejemplo de triglicéridos simples es la triestearina y la trioleína. Aquí déjenme enseñarles. Ok, la triestearina. En esta hay 3 moléculas de ácido esteárico enlazadas al glicerol, y en la trioleína se encuentran 3 moléculas de ácido oleico enlazadas al glicerol. La triestearina, vista desde 3D, se clasifica como un triglicérido saturado, ya que el ácido esteárido es un ácido graso saturado. Entonces, ok. La trioleína contiene 3 ácidos grasos insaturados, por lo tanto se clasifica como un triglicérido insaturado. Los triglicéridos mixtos, exacto, son compuestos que tienen 2 o 3 ácidos grasos diferentes enlazados en el triglicérido. La mayoría de los lípidos en la naturaleza son mezclas complejas de triglicéridos simples y mixtos. Por lo tanto, muchos ácidos grasos son componentes de las grasas y aceites comunes. Aquí, como pueden ver, hay algunos ejemplos: monoditrilgliceroles mixtos. Entonces, aquí les voy a hablar sobre técnicas de modificación de la grasa de los alimentos. Aquí les tengo 2 ejemplos, que es la hidrogenación de las grasas, que esta práctica realmente está cada vez en más desuso en la industria alimentaria, en la hidrogenación de las grasas, porque esta técnica convierte los ácidos grasos insaturados en saturados con el objetivo de fabricar grasas sólidas a partir de aceites porque son más baratos. Un ejemplo sería la margarina. El problema de esta tecnología es que provoca los ácidos grasos trans, y realmente estudios científicos demuestran
la estrecha relación que hay entre este ácido graso y el incremento de riesgo cardiovascular. Por otra parte, tenemos la transesterificación de las grasas, que si bien es cierto que el porcentaje de los diferentes tipos de ácidos grasos es importante, su posición en la molécula del triglicérido también influye en la hora de otorgarle grasa en cuestión de unas características específicas de menor a mayor solidez de temperatura ambiente. Esta particularidad es modificable a nivel industrial a través de un proceso que se denomina, como ven aquí, transesterificación, el cual recoloca los ácidos grasos de un triglicérido de una determinada manera u otra. De esta manera se consigue que las margarinas con una composición de ácidos grasos de aceite de semillas sean sólidas en vez de líquidas a temperatura ambiente. Aquí, como pueden ver, para este proceso se necesita un triglicérido, un alcohol, y lo convierte en un éster o una glicerina. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angelis Hidalgo y les voy a estar hablando acerca de los ácidos grasos que contienen los triglicéridos. Los triglicéridos contienen ácidos saturados e insaturados. Las tres colas de los ácidos grasos del triglicérido no necesariamente tienen que ser iguales. Además de la diferencia en longitud, las cadenas de los ácidos grasos también difieren en su grado de insaturación. Si solamente hay enlaces sencillos entre los carbonos que están en la cadena de carbohidratos, se dice que un ácido graso está saturado. Los ácidos grasos se saturan con hidrógeno. Del mismo modo, cuando la cadena de carbohidrato contiene un enlace doble, se dice que el ácido graso está insaturado, lo que quiere decir que tiene menos hidrógeno. Si solamente hay un enlace doble en un ácido graso, este está monoinsaturado, mientras que si hay varios enlaces dobles, está poliinsaturado. Los enlaces dobles en los ácidos grasos insaturados, como en otros tipos de enlace doble, puede existir lo que es la configuración trans o cis. En la configuración cis, los dos hidrógenos asociados al enlace se encuentran al lado, como se puede visualizar en pantalla, mientras que en la configuración trans se encuentran en lados opuestos, como se ve más hacia abajo. Un enlace doble cis genera un estrechamiento o una curva en el ácido graso, y esa es una característica impredecible en el mismo. Debido a que las colas de los ácidos grasos saturados son rectas, las moléculas de las grasas saturadas se pueden empaquetar de manera compacta, lo que produce grasas sólidas a temperatura ambiente. Esto quiere decir que tiene un punto de fusión relativamente alto. Por ejemplo, la mayor parte de la grasa en la mantequilla es saturada. En cambio, en los ácidos grasos cis insaturados, las colas están dobladas debido a la presencia de un enlace doble cis. Esto dificulta que las moléculas se puedan compactar como lo hacen en las grasas saturadas rectas con un ácido graso insaturado, lo que tienden a estar en una temperatura ambiente menos alta que las grasas saturadas rectas. Esas moléculas se conocen comúnmente como aceites. Por ejemplo, el aceite de oliva está compuesta principalmente por grasas saturadas. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Maciel y les voy a hablar sobre la formación de los triglicéridos. Se forma un triglicérido cuando los grupos de los oxidrilos OH de una única molécula de glicerol reaccionan con el grupo carboxílico de tres ácidos grasos formando ligazones de éster. Los tres ácidos grasos incluidos en la estructura del triglicérido, que es la estructura como pueden ver aquí arriba, pueden o no pueden estar en los mismos en diversos triglicéridos, tales que hay muchas variaciones posibles. El largo de las cadenas del ácido graso que ocurre en triglicéridos puede variar, sino ser lo más común posible, 16, 18 y 20 carbonos. Son ésteres que se forman a partir de glicerol, cadena hidrocarbonada con tres grupos funcionales de hidroxilo, y ácidos carboxílicos de cadena larga, que son los ácidos grasos, como el ácido estárico con grupo funcional carboxílico. Aquí vamos a ver la fórmula de los triglicéridos. En el lado izquierdo tenemos primero donde vamos a desarrollar que aquí tenemos un trialcohol o propanotriol, que es una molécula que tiene tres carbonos y tiene tres grupos oxidrilos. Entonces, los tres carbonos ocupados por los oxidrilos, para completar la letra valencia del carbono, se unen con el hidrógeno. Por ejemplo, podemos ver aquí que el primer carbono
O sea que tiene dos valencias ocupadas, este quedaría en H2, como podemos ver aquí. El segundo, este ya tiene tres valencias ocupadas y tiene un solo hidrógeno. Y el de abajo, este tiene dos, así que le ponemos dos hidrógenos. Estos son los oxídilos que van a tomar reacción justamente en la formación del triglicérido. Y se necesita un ácido graso. Entonces, tenemos el propanotriol o glicerol y el grupo funcional de un alcohol, que es un carbonilo. Es un oxídrilo que está en la cadena de carbonos en la formación de los triglicéridos, y el oxídrilo, el que está al lado izquierdo, como podemos ver aquí, esto lo mantenemos igual. Y aquí va a haber una cadena que le ponemos una R, como podemos ver aquí. Una longitud que es una longitud determinada. Entonces, el oxídrilo reacciona con el hidrógeno del alcohol, formando una molécula de agua. Se forma una molécula de agua por cada enlace entre esas dos partes de las moléculas. Lo mismo va a pasar abajo. Por esto es un triglicol, porque se va repitiendo de tres. Entonces, aquí vamos a ver ya en el lado derecho. Entonces, ya sin la molécula de agua, el carbono se va a mantener. Ese carbono unido por doble enlace del oxígeno, que esta es la parte del ácido, vamos a suponer que el ácido graso sostiene 16 carbonos. Se tiene un carbono. Después tenemos 14 más, que es como podemos ver aquí, que son todos iguales. Aquí se ve que repetimos CH2, 14, y unido a un CH3, que es el ácido palpítico. Y entonces el hidrógeno del OH, del alcohol, se va con el OH del ácido graso. Y ahí queda la formación. Lo mismo va a pasar abajo, que vemos que se va repitiendo. Entonces ahí tenemos ya formada la molécula del triglicéridos. Son esos tres carbones que son del propanotriol, más los tres oxídilos que ya ocupados por la unión éster. Este se va a formar tres moléculas de agua por cada enlace éster que se formó. Depende, hay un dato, que depende del ácido graso que ocupa el lugar, tendrá el nombre de triglicérido. El prefijo 3 significa que los tres grupos oxídilos fueron esterificados por ácidos grasos. Cada ácido graso tiene un nombre particular. De esto depende el nombre final del triglicérido. Muchas gracias. Hablar sobre los niveles de triglicéridos con sus síntomas y sus consecuencias. Las pautas para los niveles de triglicérido, como vemos en pantalla, son el normal, que es de menos de 150 miligramos por decilitro, el límite alto, que es de 150 a 199 miligramos por decilitro, el alto, que es de 200 a 499 miligramos por decilitro, y por último, el muy alto, que es de 500 miligramos por decilitro y más. Cuando el nivel nuestros niveles de triglicéridos superan lo normal, esto puede provocar diferentes síntomas, como manchas blancas en la retina, la acumulación de grasa en la región del abdomen y la aparición de pequeñas bolas de grasa en la piel, como también en los párpados. Como consecuencia de esto, surge el endurecimiento de las arterias o el engrosamiento de las paredes de las mismas, lo que provocaría un accidente cerebrovascular, el surgimiento de cardiopatías y también ataques cardíacos. Y por último, cuando esos niveles son extremadamente altos, podrían provocar una enfermedad hepática, como también pancreatitis. Un dato importante, como se mencionó, que los niveles superiores a 100 miligramos por decilitro pueden aumentar un riesgo de enfermedad cardíaca, y un nivel de triglicérido de 150 miligramos por decilitro o más es también un factor de riesgo para el síndrome metabólico. Muchas gracias. Bien, ahora yo le voy a pasar a hablar qué causa los triglicerídos altos en alimentos, en la edad que se ve, medicamentos y herencia, y cómo controlarlos. Lo decir que son los triglicerídos altos. Pueden contribuirse al endurecimiento de las arterias o engorramiento de las paredes arteriales, aurículo escoriales, la que aumenta el riesgo de sufrir accidentes ataques cardiovasculares y cardioparticulares. Se ingiere regularmente más calorías de la que quema, en la que particularmente los alimentos son ricos en calorías puede tener los triglicéridos altos. Vemos que una causa de lo que
los factores que pueden causar los triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que quemas, especialmente si comen muchas azúcares, como ya había dicho antes, tener sobrepeso o obesidad, fumar cigarrillos o tabaco, si se podría decir, uso excesivo del alcohol. Esto vemos aquí que daña el hígado, como lo vemos. Ciertos medicamentos, tiene que controlar sus medicamentos, ya que vemos que si ingiere medicamentos que no es, puede aumentar su nivel de triglicéridos. Algunas enfermedades genéticas, enfermedades de tiroides, como vemos aquí, diabetes tipo 2 o mal controlada, enfermedades de hígado y enfermedades renales. Esos son uno de los factores que podemos ver que influyen hacia los triglicéridos de nivel alto, que lo aumenta. Pero ahora vamos a pasar a hablar sobre la causa hereditaria. En la causa hereditaria vemos que un trastorno que se frecuencia, eh, es, es un trastorno que se frecuencia de padre a hijo, causando niveles de triglicéridos de tipo de grasa en la sangre de una persona más que normal. Las causas. Los triglicéridos familiares común causados por defectos genéticos, como por factores ambientales, como resultados de las aficiones, que se agrupan en las familias. Las gravedades de los trastornos pueden variar según el sexo, la edad, el uso de hormonas o los factores alimenticios. Las personas que padecen también presentan niveles altos de lipoproteínas, de muy baja densidad, VLDL, que quiere decir el colesterol del ADL y el control de HDL a menudo son bajos. En la mayoría de los casos, los ingresos familiares, los familiares, eh, son factores de alto de insulina con frecuencia que presentan en la sangre. Esos factores pueden contribuirse de altos niveles de triglicéridos en los carbohidratos. El uso de testosterona puede empeorar la afección. Ustedes también pueden padecer alguna afección si tienen antecedentes familiares con, con 50 años de edad. Eh, Vemos que aquí no, tenemos una grafiquita donde nos expresa los antecedentes familiares, eh, donde vemos que nos pone que si no presenta HD familiar modifica el estilo, si no, vemos que aquí tiene una admisión de fármacos de la que nos expresa mucho más adelante. Vamos a hablar ya de eso, qué medicamentos se usan en esto. Entonces vemos como hay enfermedades coronarias, de texto de patologías secundarias, entre otros tipos que vemos que aumentan esos, esa enfermedad hereditaria en los antecedentes familiares. Vemos que de 50 años en adelante, si un padre tuyo presenta celular alto, puede ser que tú puedas presentarlo también o de diferentes maneras. Ahora le voy a pasar a hablar sobre los medicamentos que hay. Los medicamentos que hay tienen que ser controlados mediante los médicos. Los médicos son los que tienen que decir qué medicamentos tienen que ingerir. Vemos que uno de estos se llama ESA, nuestro medicamento, pueden reducir el colesterol, se puede recomendar si también tienen niveles elevados de colesterol o antecedentes de arterias bloqueadas o, o de diabetes. Vamos a hablar de la fibratos. Los fibratos como fenamina de tricor, fenohide y otros, y el hifalgiso de lupit puede reducir los niveles de triglicéridos, no usando los fibratos, sino teniendo la enfermedad renal o hepatitis grave. Vamos a hablar ahora de los aceites de pescado, también conocido como los aceites grasos de omega 3 o el aceite de pescado, que puede ayudar a reducir los triglicéridos. La preparación de aceite de pescado recalza como los lácteos que tienen más ácidos grasos, activando muchos suplementos de ventajas libres. Se usa en niveles altos. El aceite de pescado puede afectar la coagulación de la sangre. Por eso debe hablar con su médico antes de tomar ese suplemento. Lo que quiere decir que el aceite de pescado se puede
consumir, pero en pocas cantidades, ya que si lo consumimos en muy alta cantidad, puede aumentar el nivel de colesterol. Por último, tenemos la niacina. La niacina, a veces llamado ácido ocínico, puede reducir los triglicéridos y el colesterol de la lipoproteinina de baja densidad de LSD y el colesterol malo. Tiene que antemano hablar con el médico para incluir otros medicamentos de causa secundaria o segundo efecto. Aquí vemos unas imágenes de los medicamentos que ya presentados. Ese es la estanina, esta es la fibratos, que son, ahorita como vemos, y estos son la nianina. Gracias por su atención. Ya. Como vemos. Stop.